Hola, hoy tenemos un nuevo encuentro con mentes brillantes, ideas que inspiran, y es un viejo amigo, no tan viejo, pero sí amigo. Y la verdad, antes de entrar a esta entrevista, pues estuvimos un poquito remembrando algunas cosas de la juventud y de la niñez. Así que me da muchísimo gusto que hoy esté platicando con Roberto Spindel. Y voy a dar una breve semblanza de quién es Roberto Spindel. Roberto Spindel es actualmente presidente de la Cámara de Comercio Israel Latinoamérica. Es fundador de Spin Marketing and Investments, especializado en desarrollo de negocios para firmas israelíes en Latinoamérica, consultor en Latinoamérica en temas de turismo, emprendimiento y desarrollo económico local. Roberto se graduó en Geografía y Estudios Latinos en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo una maestría en Economía de la London School of Economics. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Roberto. Muchas gracias. De veras qué gusto reunirnos después de tantos años y poder compartir. Sí, pues a ver, la primera pregunta sería, ¿quién es Roberto Spindel? Pues la verdad que he estado pensando mucho cómo contestar esa pregunta. La puedo contestar de muchas maneras, pero creo que voy a empezar diciendo que Roberto Spindel es un inconformista, es un poco rebelde, soñador inclusive. Mis hijos dicen que soy bastante infantil por la manera de cómo me comporto y la verdad que me considero tener un muy buen sentido del humor y muchas veces soy bastante pesimista, mi manera de ver el mundo es un poco pesimista, pero como verás hay muchas contradicciones dentro de estas definiciones, pero así me siento, ¿no? Con muchas contradicciones, con mucha energía adentro, me gustan mucho los cambios, me gusta mucho, no puedo estar quieto en un mismo lugar. Desde el punto de vista biográfico, pues según como es mi acento y nos conocemos hace no quiero decir cuántos años, pero nacido en México, crecí en México hasta los 18 años por ahí, y ahí me lancé a viajar hasta que finalmente en el 86 decidí radicar aquí en Israel y desde entonces estoy acá, dedicado principalmente a los temas de promoción de negocios entre Israel y América Latina, y el de desarrollo económico local, que es digamos, mi pasión, el tema de las pequeñas y medianas empresas. Me gusta mucho trabajar en América Latina, principalmente en gobiernos locales. He asesorado a muchos gobiernos locales y pues pienso que soy como una especie de la generación del desierto, ¿no? Porque que nací en un país, emigré a otro país, pero no me puedo despegar de mis raíces, ni puedo dejar mi historia atrás. Así que, como verás, muchas contradicciones, muchas cosas dinámicas dentro de mi vida, que creo que eso es lo que me define más que nada. Pues, increíble porque eh, bueno, cuando dices que tus hijos te definen como infantil o que dices que eres pesimista, la otra vez oí un comentario que decía que pesimista es realista. No sé si tú estés de acuerdo con eso, pero a mí me llamó muchísimo la atención escuchar ese comentario y bueno, yo creo que afortunadamente eres tan inquieto que no olvidas tus raíces, y entonces eres mexicano viviendo en Israel e israelí haciendo negocios con México. Entonces esa es una Así es. gran combinación para nosotros que estamos aquí y que puedas combinar esas cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante. La siguiente pregunta sería, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es algo siguiendo la línea que nos estás diciendo? Mira, también varias cosas, ¿no? Principalmente, para mí la familia es algo sumamente importante. Mi familia
mi familia pequeñita, ¿no? La de acá, que como te mencioné, inmigramos acá y nos hicimos nuestra propia familia, así que para mí eso es lo más importante que hay. También vengo de una familia bastante calurosa, así que conocemos, más bien los mexicanos, yo creo que todos sabemos lo que es el ambiente familiar. Para mí eso es número uno. Para mí también el tema de la honestidad, de la verdad, es básico, ¿no? No puedo estar con gente que miente o con gente que no es verdadera y que no es leal. Me ofendo demasiado, me hiere demasiado cuando la gente no es leal, ya que yo me considero una persona que da todo, ¿no? Da el 100% de mí me ofendo mucho de ese tipo de cosas, que es una de mis grandes debilidades. Pero digamos que eso, para mí lo más importante es eso, es la verdad, es ser verdadero contigo mismo y seguir tus creencias y tu propia verdad. Y, y bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Que ahorita, por ejemplo, puedes ya definir qué es lo importante para ti, pero ¿cuál ha sido tu trayectoria que te ha, por medio de la cual has llegado a este momento? Y si nos puedes platicar un poquito de qué es lo que has hecho para entender cómo haces, bueno, los negocios o qué es lo que haces. Ok. Mira, yo creo que mi trayectoria también es producto de un poco de mi carácter, de ese carácter de rebeldía, de inconformidad. Yo soy el más pequeño de 4 hermanos, nací en la Ciudad de México y digamos por la diferencia de edades también entre mis hermanos y yo, que es muy grande, prácticamente somos de diferentes generaciones. Yo creo que nosotros los que nacimos en los 60 somos otra generación que bendecida en muchos aspectos porque pasamos cambios muy interesantes en el mundo, en la tecnología, en la sociedad. Nos tocó ver el aterrizaje en la Luna, nos tocó ver la caída, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, leíamos novelas de espías y demás, o sea que crecimos en un ambiente muy inocente también, pero con muchos cambios muy interesantes. El mundo se estaba transformando, la guerra de Vietnam, los hippies, en fin. Entonces, no sé, yo me sentí empapado de grandes eventos. Y por otro lado, me sentí que en México no escuchábamos, o sea, no había, recuérdate que había un canal o 3 canales de televisión, no me acuerdo, televisión blanco y negro, y no estábamos tan expuestos a lo que pasaba en el mundo y no había tantos libros, tantos periódicos, o sea, siempre tenía yo esa sed, ¿no? De chico siempre quería yo ser turista, les decía a mis papás. Y muy pronto, recién terminando la prepa, como muchos judíos mexicanos, vine a Israel de voluntario en un kibutz y viniendo de un ambiente o de una comunidad que pues básicamente no nos faltaba nada y éramos súper mimados. De pronto encontrarme ordeñando vacas o arreglándomelas por mí mismo, o sea, fue para mí digamos, un shock positivo que básicamente me volví adicto a eso, ¿no? Esa libertad, esa posibilidad de hacer cosas que nadie más podía hacer. Y eso es lo que digamos, un fuerte impacto. A partir de ese momento decidí que no tenía yo que cumplir con todas digamos, las reglas que imponía la comunidad judía en México de trabajar para el papá y estudiar lo que los papás quieren y ser doctor o ser abogado o ser administrador de empresas. Entonces volví a México y no, como decir, no me hallé, ¿no? Decidirme a estudiar geografía, que era, digamos, algo que en ese momento no existía, nadie iba a estudiar eso. Fui a primer año en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, que digamos, para mis papás era una bofetada, ¿no? Mi papá quería que siguiera sus pasos en la fábrica y demás. Y muy pronto me di cuenta que eso no me iba a llevar a ningún lado y tuve la suerte que me becaron aquí en Israel. Me vine aquí a estudiar, estudié geografía, una licenciatura en geografía, estudios latinoamericanos,
No ejercí ni 2 horas en eso, por supuesto, porque no encontré trabajo, pero lo disfruté enormemente. Volví a México y trabajé en el INEGI 2 años, con el recién fundado INEGI. Y nuevamente no estaba tranquilo, así que me casé con mi novia de la escuela. Digamos que eso es lo más estable que he tenido hasta ahora. Nos nos fuimos a estudiar a Inglaterra, a Londres, y de ahí, después, cuando terminamos los estudios, nos venimos a vivir a Israel. Y cada año fue una prueba, ¿no? Un año llevó otro año, otro año, otro año, y ya llevo aquí más de 35 años. Eh, Afortunadamente he podido combinar mis dos amores, que es Latinoamérica, México e Israel, y he encontrado mi camino profesional, me lo fui haciendo de tal manera que me permita combinar esos dos grandes amores. Trabajé un poco en el gobierno aquí en Israel, trabajé en una ONG y dirigí el Programa Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, que dentro de ese programa hicimos una red de centros de desarrollo empresariales que más tarde pude, la verdad que tuve el placer, más que honor, el placer de poder replicarlo en México, en Panamá, en Guatemala, en Argentina, y eso comenzó una carrera internacional para mí, en la que trabajé para el Banco Mundial, proyectos del Banco Mundial, del BID, en fin, asesorando en toda América Latina. Y una cosa llevó a otra y amigos aquí en Israel me decían, mira, si ya estás de viaje, ¿por qué no te llevas este producto? ¿Por qué no me averiguas tal mercado? Y así fui generando una práctica de desarrollo de negocios, nuevamente entre mis dos grandes amores, México, América Latina e Israel. Y es lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años por ahí. A raíz de mi actividad empresarial, fui elegido presidente de la Cámara de Comercio de Israel América Latina, que es la cúpula empresarial más grande y más importante en Israel, que se dedica a promover negocios entre Israel y los países latinoamericanos, que he venido haciendo eso en los últimos 4 años, la verdad, con muchas satisfacciones, con mucho gusto y principalmente con una gran pasión de ver cómo las relaciones comerciales han crecido de manera geométrica, a pesar de que siguen siendo muy pequeños, pero vemos por primera vez grandes inversiones de capitales mexicanos aquí en Israel, grandes empresas. Bimbo es una de las grandes empresas establecidas acá, Cemex, Racini, en fin. O sea que para mí es una gran satisfacción ver lo que está sucediendo actualmente. Qué interesante. Digo, dijiste que no ejerciste la geografía. Mira, mi primera pregunta era, ¿cómo te dedicaste o cómo buscaste una licenciatura en geografía? Es así, nunca la hubiera yo como pensado, pero cuando dijiste que a tus papás les dijiste que ibas a ser turista profesional, bueno, ya entendí un poco, pero pues sí has ejercido porque yo creo que la geografía de América Latina sí te la conoces bastante Sí, bien sí, y claro, no es lo mismo ser turista que venir a chambear, pero qué increíble. Yo nunca hubiera pensado que alguien iba a estudiar geografía, pero pero qué interesante. sí, mira, te cuento, la verdad de las cosas es que en tercera preparatoria tuvimos una maestra de geografía que trabajaba para el National Geographic. Entonces todo el mundo pensó que íbamos a trabajar eventualmente para el National Geographic, pero me encontré el primer año de la carrera en la UNAM, aprendiéndome los ríos y las cordilleras y demás. Dije, no, esto no es para mí, así que, y básicamente también hay una geografía, de hecho, es todo lo que ocurre en el espacio, ¿no? En el espacio, no en el espacio extraterrestre, sino en el espacio, que más bien la orientación la que yo tomé fue el tema de urbanismo y economía urbana, así que eso fue lo que me llevó, pero igual nunca pude dedicarme a eso como hubiera querido. Pero bueno, no había en las charlas anteriores,
no había yo pensado en el impacto que un maestro puede tener. Sí. Pero sí es increíble. No, yo no te puedo platicar de mis maestros porque no, solo uno de matemáticas que sí nos hacía, que tuviéramos que hacer los ejercicios del Baldor y ese sí me gustaba mucho, pero de ahí a lo demás, no. Entonces mejor seguimos platicando de ¿cuál ha sido tu reto más difícil de subsanar? Mira, definitivamente emigrar hacia Israel fue un paso muy difícil. Afortunadamente lo di relativamente joven, pero dejar la familia fue algo muy duro. Eh, También llegar a un país nuevo y comenzar desde cero, sin idiomas, sin contactos, sin familia, fue muy difícil. De hecho, nos tomó mucho tiempo arraigarnos acá hasta que tuvimos hijos y nacieron acá, nos pudimos ir arraigando en este país, pero los primeros años fueron muy difíciles, económicamente muy complicado también. Y nosotros nuevamente venimos de un país que si bien había crimen y demás, no había los conflictos bélicos que hay aquí en Israel. Y eso fue muy difícil. Cuando vimos que la cosa aquí sí es en serio, nos tomó tiempo, pero pienso que nos fortaleció también, tanto a mí como a mi mujer, como pareja, como familia, pero al principio fue muy complicado, muy complicado. Sí, ¿no? Y aquí que somos apapachadores también y Así es. sí, me imagino que debe hacer una diferencia muy grande. Bueno, el título de nuestra charla es ¿El emprendedor nace o se hace? Y por lo que nos cuentas, tú has tenido mucha experiencia pues trabajando con el emprendedurismo y a mí sí me interesaría como entender cuáles son los factores que influyen en el emprendedor, si es, por ejemplo, nato, si la gente puede aprender o desarrollar esa lucecita que tiene uno adentro, o qué es lo que crees tú que, que hace al emprendedor. Mira, es una pregunta que se hace todo el mundo, o sea, todos nos hacemos, ¿no? Pero yo pienso que hay muchos factores. Primero que nada hay que ver el factor tiempo, o sea, depende. Hablar de un emprendedor hace 50 años o inclusive menos y hablar de un emprendedor actualmente es totalmente diferente. Yo diría que, digamos, en el pasado, hace 50 años o más, un emprendedor nacía. O sea, o lo tenías o no lo tenías. Las circunstancias eran tan difíciles que si no lo tenías, o sea, no había manera que pudieras adquirirlo. También es importante aclarar que cuando hablamos de ser un emprendedor, no necesariamente estamos hablando de ser un empresario, no necesariamente estamos hablando que lo mueve es el dinero únicamente. Entonces, es importante hacer esa definición. Entonces, digamos, si nosotros veíamos la lista de los millonarios al principio del siglo XX, veíamos que eran puros gente que estaba o que había heredado o gente que estaba en recursos naturales, ¿no? O sea, petróleo, carbón, grandes bosques, grandes granjas y demás. Después el ferrocarril, los banqueros, los Carnegie, el Rockefeller, etc. Y ahora si vemos la lista de los multimillonarios, son pura gente que estaba en tecnología. O sea, son cosas que aunque seas un buen emprendedor, si no lo aprendes, si no tienes los skills, ¿no? Las aptitudes que tienes que ir adquiriendo, pues tampoco lo puedes hacer. O sea, es una combinación que yo pienso que actualmente en el siglo XXI, sí tienes que nacer con cierta predisposición, ciertas aptitudes, cierto background, pero ahora hay cursos para aprender liderazgo, hay cursos para evaluar riesgos, planeación, carisma inclusive.
En fin, hay muchas aptitudes que tiene un emprendedor que se pueden aprender actualmente o se pueden complementar. Yo lo comparo como con un deportista, ¿no? Con un atleta, que puede ser que el atleta tenga los músculos y haya nacido con un físico importante, pero si no se entrena todos los días, los pierde. Entonces, eso es un poquito similar a lo que pienso del emprendedor. Si un emprendedor nace o se hace, definitivamente es una combinación de ambos. ¿Y qué es lo que influye? Si la casa, la geografía o la educación, nuevamente todo influye, depende de la proporción. O sea, la casa definitivamente influye, tanto para bien como para mal, porque nosotros sabemos, viniendo de un background judío en el que los viernes en la noche se hablaba de la tienda, de la fábrica, del banco, de lo que sea. O sea, tenemos esa inquietud. Pero muchos, por eso mismo, porque desde chiquitos escucharon el negocio, no quieren saber de negocios. O los que sus padres siempre fueron activistas en las comunidades o políticos inclusive, hay quienes quieren ser políticos o quieren seguir los pasos de los padres y hay quienes no quieren escuchar nada de eso. Entonces, pero influye, claro que la casa es la base. La geografía definitivamente, hay lugares donde hay más oportunidades que otros, hay lugares donde digamos, las dificultades son las que te forzan a ser emprendedor. Pienso que hay países comunistas, Cuba, que la gente no es rica, pero son los emprendedores número uno que se las averiguan de todas. Eh, Pienso que en la educación definitivamente, muchas veces la educación echa a perder a los emprendedores, muchas veces la educación, toda la inventiva, toda la innovación, cuando vemos a los niños, los maestros, mencionaste los maestros que no son buen ejemplo, yo creo que todos tenemos un maestro bueno por 90 maestros no buenos que tuvimos, que en vez de fomentar los sueños y la iniciativa y demás, te hacían rellenar cuadernos de principio a fin y cuando te pesaban los trabajos para ver cuánto escribiste, en fin, todo ese tipo de cosas que influyen mucho. Vemos las grandes diferencias entre la educación, digamos, española, ¿no? Por la que nosotros pasamos, o la educación anglosajona, que son totalmente diferentes. Una te enseña a pensar y la otra te enseña a escribir lo que el maestro te dijo. O sea, hay muchas cosas que varían. La cuestión es la proporción de cada una de esas. Entonces, hay lugares donde influye uno más que el otro. Sí. Yo te oí un comentario acerca de la diferencia entre emprendedores, por ejemplo, latinos, mexicanos e israelíes. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de eso, de la intensidad con la que trabajan y cómo se desarrollan en un lugar y en otro? Sí, bueno, definitivamente hay grandes, o sea, la esencia es la misma, diría yo, pero hay factores muy importantes acá, como lo mencionaste un minuto. El tema de la geografía es básico, o sea, los muchachos acá, los jóvenes emprendedores acá nacen en condiciones totalmente diferentes de, digamos, lo que nacen cualquier emprendedor latinoamericano. Los muchachos aquí Israel está rodeado de enemigos, digamos, es un ambiente hostil. Y además de todo eso, tienen que ir al ejército. O sea, su vida se interrumpe por 3 años entre la preparatoria y la universidad, por lo que tienen un sentimiento de que tienen que alcanzar mucho en poco tiempo, porque empiezan todo mucho más tarde. Entonces, ese sentimiento también que los hace muy inquietos. La fase del ejército, que habría que hacer un pequeño paréntesis y mencionar que el ejército aquí no es como el ejército en América Latina, ¿no? No es nada más de ir a marchar los domingos o de ir a combatir en las selvas y demás, sino que es más que nada es una manera de vida, no todos son combatientes, es una gran escuela en muchos aspectos, forma a los jóvenes de muchos aspectos, los hace más independientes, los hace más audaces, les da muchas aptitudes también prácticas, ¿no?
de computación, de técnicas y demás, de liderazgo definitivamente. O sea que después de su servicio militar salen mucho más preparados para la vida, lo diría yo así. Nada que ver con la universidad, o sea, digamos que un muchacho, un latinoamericano que termina la universidad a los 23 años, frente a un israelí que terminó el ejército a los 21 años y apenas comienza a estudiar, tiene un nivel de madurez diferente. No lo juzgo, ¿no? Solamente estoy viendo las diferencias. Lo que me parece clave es que en Israel, a diferencia de América Latina, el fracaso no es penalizado. O sea, en América Latina el fracaso es mal visto, es penalizado inclusive por la sociedad, por el jefe, por económicamente, en fin. En Israel no, en Israel el que fracasa no es mal visto, sino es alguien que trató y que fracasó y que muy probablemente va a tratar otra y otra y otra y otra vez. O sea, no es un castigo, digamos. Eso le hace a la gente en ocasiones ser demasiado arriesgado, en mi opinión, porque sabe que, o sea, son muy confiados en sí mismos, entonces hacen mucho ensayo y error, sin temor al qué dirán y a lo que va a suceder. Acá, en cambio, en América Latina, ese tema es muy serio. Yo pienso que ha estado cambiando en los últimos años, pero yo pienso que eso frena gravemente pues toda la ambición de los muchachos, de los jóvenes. El empresario israelí también no le tiene miedo a nada, o sea, no toma el no como respuesta. Mientras que muchas veces en América Latina eso a uno le dice no y dice, bueno, no se pudo y no se pudo. Me causa mucha gracia porque muchas veces tengo clientes que trabajan en México especialmente, clientes israelíes que saben un poquito de español y se van a trabajar y hacen cosas increíbles. Y en una ocasión me dice un cliente, me dice, oye, ¿qué quiere decir fíjese? ¿Cómo? Me dice, no, es que cada vez que algo malo pasa, me dicen, fíjese que no se pudo y fíjese que no llegó el carro y fíjese que no hay luz y acá no existe el fíjese, aquí en Israel, el fíjese no lo conocemos, o sea, no hay pretextos. Por otro lado, Increíble. Deberías escribir, yo creo que un libro de todas las cosas que te platican, ¿no? De Laurita, del fíjese. sí. Fíjese, se me hace una gran historia porque a mí me saca de onda cuando me dicen, no se preocupe. O sea, ya hay que empezar a preocuparse, yo creo, Exactamente. pero así Exactamente. como México, en otra ocasión sí te voy a invitar para que nada más nos platiques de historias de emprendimiento, de cuáles han sido las cosas más inverosímiles que te han tocado pasar, pero bueno, no te interrumpo. Sí, Fíjese. con mucho gusto, pero ahora, pero si lo volteamos del otro lado, por otro lado, nada más para adelantar un poquito la próxima plática, lo que es impresionante en América Latina es la inventiva que tiene la gente. O sea, lo que en México una persona puede hacer con una lata de cerveza o con un clip y una liga, no lo pueden hacer en ningún lado del mundo. Entonces, también tiene su lado bueno. Sí, qué divertido. Oye, pero ¿cómo terminó lo de fíjese? No, o sea, le expliqué, mire, le dije, fíjese, sí quiere decir que algo malo va a pasar, o sea, es como una explicación, es el preámbulo a una explicación por qué no funcionaron las cosas. Qué demasiado. Bueno, ahorita ya salimos de esta parte como profesional, o bueno, a lo mejor sigue la parte profesional, pero me gustaría saber qué te inspira. Mira, me inspiran muchas cosas, me inspiran los jóvenes, me inspira, me gusta ver cómo ellos ven las cosas de una manera diferente y cómo pueden sobrepasar las cosas. Me inspira mucho
suena muy cursi, ya lo sé, pero me inspira mucho la humanidad porque eh, estamos invadidos todo el tiempo por noticias y por predicciones de que va a suceder tal cosa, va a suceder cualquier otra cosa, y hay cataclismos, y hay hambre, y hay todo. Y por otro lado, ves que se están desarrollando productos que antes no existían, se está mejorando la alimentación de la gente, la longevidad de la gente, o sea, la expectativa de vida de la gente es mucho mayor, en fin. Entonces, eso me inspira mucho. O sea, yo te digo, yo soy pesimista de nacimiento, y sí me preocupo, pero en algún momento estoy tranquilo sabiendo que alguna manera, algo vamos a encontrarle, alguna solución se le va a encontrar. Eh, Cuando nosotros crecimos, eh, lo peor era, no sé, era el SIDA, y ahora el SIDA la gente se volvió una enfermedad crónica. El cáncer, mucho del cáncer ya se puede curar. La electricidad es algo sobre, en fin, todo ese tipo de cosas que en un momento pensamos que eso no habría manera de sobrepasarlo. Recién en la mañana tuve también una plática respecto a todos los futurólogos, ¿no? Que las predicciones, a mí me gusta leer mucho a las predicciones o los futurólogos, principalmente por el análisis de las tendencias, no por otra cosa. Y leí hace muchos años, leí un futurólogo del siglo XVIII, del siglo XIX, fines del siglo XIX, que él predecía que si seguía el aumento de los carrozas en Londres, de tantos caballos y carrozas, Londres se iba a llenar de estiércol, en 2 metros de estiércol todo Londres. O sea, y, y nada que ver, ¿no? O sea, inventaron el carro, el coche, inventaron el coche de motor, inventaron las lámparas de luz, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas un poquito con humor, con perspectiva, y eso a mí, yo sé que a todo le vamos a encontrar la solución, no me preocupa los grandes cataclismos y demás. Qué interesante, oye, qué bárbaro. Y, y, y ¿qué te falta por aprender? Uy, mira, cuando fue mi cumpleaños de 40 años, hace un tiempito, hice una lista, ¿no? De todo lo que quisiera hacer. Por supuesto que no he hecho nada de eso. O sea, me falta aprender, me falta aprender a cocinar, que me encantaría saber cocinar. Me falta aprender a bailar salsa, que pues bailo hacia al- a lo israelí. Eh, me falta, eh, Me falta, la verdad que me falta aprender a ser más tolerante y no tan me desespero mucho. O sea, me gustaría ser más tolerante, me gustaría también dejar, ¿no? To let go, dejar ir las cosas, dejar ir a mis hijos, que les dejarles más independencia, a los que me rodean. Soy muy centralista, ¿Aprensivo? así que me gusta, no muy centralista, y me gusta poder dejar un poco más, tener un poquito más de libertad. Eso algún día lo aprenderé. Sí. Este, em, bueno, aquí dice que tienes pendiente que te gustaría hacer, pues ya nos Eso sí, sí me platicaste gusta, me un encantaría poquito aprender de, a cocinar. Me sí, haría más independiente también aprender a cocinar. qué vaciado. Eh, los años 2020 y lo que llevamos del 2021, ¿qué, pues, a qué te invitan? ¿Cuál sería la reflexión? ¿Y qué significan? Mira, comparto algo muy personal. Para mí el 2020 fue un año muy duro, independientemente del corona, o sea, de cuestiones. Corona sí nos sacó de balance. Además, cumplí 60 años, que es una edad así cuchi cuchi, ¿no? Que de pronto te dices, bueno, ya tienes para volver la vista atrás y un poquito hacia adelante, pero como que te mueve el piso. Desafortunadamente tuvimos también problemas de salud de uno de mis hijos, pero por suerte lo sobrepasamos. Pero definitivamente el 2020 para mí fue un año de reflexión, de hacer un stop, de evaluar cosas que son importantes y tratar de poner a un lado las cosas que son menos importantes. Fue un año, yo creo que una lección para la humanidad, que desafortunadamente
creo que no aprendimos demasiado porque en Israel, no sé si saben, pero en Israel ya salimos prácticamente de todos los achaques del corona y uno pensaría que volvimos a ser más espirituales y más tolerantes. Pero si uno voltea a ver a las calles, ve que exactamente lo mismo, la misma locura, la misma agresividad, lo mismo, la misma carrera detrás del dinero. Yo creo que sí hubo algunos cambios de la gente, a nivel familiar, la gente empezó a apreciar un poco más la familia, pero para mí sí fue un año así de sentón, ¿no? De decir, bueno, a ver, ahora sí, o haces un cambio o haces un cambio, no puedes seguir lo mismo que estabas haciendo. Eh, sí siento que fue de aprendizaje, todo el tiempo lo tengo pendiente, lo tengo aquí atrás, pendiente de no volver a hacer cosas que no me gustan o que no son tan importantes. Algo que muy importante que pasó, en mi opinión, en lo personal, en los negocios, es que nos dimos cuenta que todos los paradigmas se rompen, ¿no? O sea, se pueden hacer las cosas de manera diferente. En marzo del 2020, ni siquiera sabía yo lo que es el Zoom, nadie lo conocía, y ahora sin Zoom nadie, o sea, es una herramienta común, pero más importante nosotros que conocemos la cultura empresarial latinoamericana, que sabemos que un negocio no se puede cerrar sin una buena comida, un tequilita, un cafecito, un buen abrazo, nos dimos cuenta que sí se puede, o sea, no totalmente, pero sí se puede. Eh, para mí significó tener acceso a instituciones, a mercados, a gente que de otra manera no lo podía haber tenido y viceversa. Pudimos llegar a comunidades más alejadas, gente que no tenía acceso a asesores internacionales con la modestia, ¿no? Y demás, pero de pronto me encuentro asesorando a comunidades indígenas sin costo alguno, de la manera más personal a través de la computadora. Así que eso fue un cambio drástico que pienso que eso sí va a afectar la manera en la que se hacen los negocios, la manera en que la gente se acerca, para bien y un poquito para mal, porque perdemos lo que es el contacto humano, pero lo que pensamos que no se podía, se puede. Sí, pero qué interesante que nos platiques que asesoras, por ejemplo, comunidades indígenas, ¿no? Que, bueno, aunque vinieras, a lo mejor ni siquiera sabrías de esos retos o Claro. de esas necesidades y ahorita lo estás haciendo. Entonces, pues la verdad que qué maravilla. Yo también Sí. estoy de acuerdo contigo en que se aprendió mucho, pero la parte, ay, no sé cómo decirlo, esta parte individual o no sé, no nos va a cambiar. En algunas cosas sí, en otras no, pero depende también de lo que uno está viviendo con su familia, con cómo te pegó, Ujú. es en las cosas en que te puede cambiar, pero pues sí. ¿Y qué significa para ti el futuro? Yo creo que volviendo el 2020, 2021, yo creo que nos cambiaron un poquito la jugada, ¿no? O sea, la gente, eh, como nosotros que nacimos en los 60, que ya teníamos una trayectoria, digamos, un mapa, ¿no? Un mapa que ya sabíamos de a dónde íbamos a ir, qué iba a suceder en tal año y tal año, en este año nos vamos a retirar, y los nietos y esto, etc. Yo creo que nos cambió la jugada totalmente. También para bien. Pienso que en el futuro va a haber mucho más tiempo libre. Lo veo con las nuevas generaciones, los jóvenes, para ellos el trabajo ya no es digamos, un ideal o no sé cómo llamarlo. Para nosotros el programa, el chip que teníamos era estudiar, trabajar, ahorrar, comprar una casa, tener una familia y retirarse. Los jóvenes no lo ven así, que me parece fabuloso, la verdad. O sea, el trabajo para ellos no es nada sagrado y el trabajo nada más es un medio para generar ingresos.
desde que el punto de vista que todo el sistema de pensiones y de ahorro y demás, ya uno no puede confiar. La gente ahorra toda su vida para que de pronto llegue un Madoff o llegue un Stanford y se quede en la calle, o trabaja en una fábrica durante toda su vida para que cuando llega el retiro la compra una compañía china y los mandan, los echan a todos. O sea, todo eso ya cambió. Entonces, en el futuro va a haber el futuro que ya es ahora, va a haber mayor el tiempo, va a haber más tiempo libre, las opciones son mucho mayores, o sea, todas las opciones están abiertas para los jóvenes, pueden hacer todo, o sea, nosotros, aunque no solamente nosotros, generaciones anteriores a las nuestras, vemos en la televisión, por ejemplo, programas de que veían nuestros papás o nuestros abuelos y todo el mundo viajaba de saco y corbata y todo eran modales y todo para nosotros ya es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más flexible. Vamos a poder tener acceso a muchas más cosas, a muchas más oportunidades. Va a ser mucho más democrático todos los servicios, los gobiernos, en fin, y eso es lo que yo pienso. Y eso nos va a forzar a reinventarnos varias veces durante nuestra vida. O sea, no va a ser suficiente con que estudiaste medicina, vas a tener que ir cambiando y evolucionando. Ahora, si ves a los doctores, por lo menos acá, que son excelentes médicos, los médicos de mi generación, por ejemplo, ahora tienen que aprender a escribir en la computadora, porque todo el diagnóstico lo tienen que ir hablando y escribiendo. Entonces es un reto, porque te tienes que acoplar a eso. Así que yo veo el futuro con con muchas cosas buenas. Lo que me preocupa un poco es que la polarización se está haciendo cada vez mayor. Los que sí tienen y los que sí tienen acceso cada vez son más, y los que tienen más cada vez son más. Entonces, ese va a ser un reto muy importante de cómo lograr que estas grandes brechas sean menores, se vayan acercando más. Sí. ¿Qué le recomendarías? Bueno, hablando de los jóvenes, ¿no? Y de cómo están ellos resolviendo su día a día, ¿qué le recomendarías a jóvenes que están terminando sus estudios o que están empezando su carrera ya laboral? Mira, yo diría lo siguiente. Antes que nada, yo diría que tienen que hacer lo que les gusta. Porque si no hay esa pasión y que hagan lo que les gusta, que hagan lo que los atrae, las carreras universitarias, desafortunadamente la inversión en educación cada vez es menos rentable. ¿A qué me refiero? Si uno tiene que invertir miles de dólares o inclusive cientos de miles de dólares en su educación, cada vez se aleja más el retorno. ¿A qué me refiero? Que los sueldos cada vez son menores, el poder adquisitivo cada vez es menor, entonces uno tiene que invertir mucho en los estudios y no siempre tiene no siempre le reditúa. Por eso digo, estudia lo que te gusta, estudia lo que quieres, lo que te apasiona. Ya después, en tu vida profesional que es 50 veces mayor que tu carrera, ya vas a hacer lo que más te convenga y ya vas a tener oportunidad de perseguir el bolillo, ¿no? Como criollamente dicho. Pero sí lo más importante es que tienen que ser flexibles. Tiene que haber una gran flexibilidad en muchas carreras, especialmente en Latinoamérica, que las carreras son tan largas. En muchas carreras comienza, principalmente las técnicas, ingenierías y demás. Cuando tú comienzas y terminas tus estudios, ya no es relevante lo que estudiaste. Las tecnologías avanzan mucho más rápido. Así que yo no sé si ahora recomendaría invertir en una carrera universitaria en sí. En América Latina, uno de los, digamos, obstáculos más grandes que existen en la educación son las tesis famosas que acaban con cualquier carrera profesional. Y lo que diría, sí, tienes siempre que estar abierto a otras cosas, a ser flexible, no por haber estudiado una cosa toda tu vida tiene que estar definida por eso.
y siempre ser curioso, eso es lo importante. Y también a mí lo que me parece también sumamente relevante es no tomarse en serio a sí mismo. O sea, no te creas siempre que eres el mejor o siempre que ser que tú sabes más que todos. No hay que ser tan serio en estas cosas. Un poco de humor, mucho cinismo siempre ayuda. Oye, pero una pregunta. em, si, si alguien tuviera la oportunidad de no estudiar, ¿recomendarías no estudiar una carrera de licenciatura? Espero que ninguno de mis hijos esté escuchando esto, pero sí, definitivamente sí. Ah, ¿de plano? Yo Qué sí, mira, interesante. yo lo veo en perspectiva generacional, ¿ok? A nosotros, dentro de la cultura de la que nosotros venimos, no tener una licenciatura era no sé, como tener aquí una marca en la frente. Eh, Puedo contar con las manos mis compañeros de escuela que ejercieron lo que estudiaron. Eh, Muchos de doctores y demás, digamos, sí, pero el resto, todos los que venimos de las ciencias sociales o las humanidades, nadie ejerció. Los que ejercieron se dieron cuenta que no saben nada. Personalmente te puedo decir, yo tengo una maestría en economía. En el 2008, con la gran crisis, me di cuenta que no sé nada. Y toda la economía se reformuló. Eh, a mis hijos sí les dije que me tienen que regalar un título, tienen que venir con una licenciatura. Tengo 3 hijos, los dos grandes, los dos se graduaron. Eh, no creo que ninguno de los dos ejerza en lo que estudió. Uno de ellos dice que no le sirvió de nada, aunque no es cierto. O sea, les da yo recomendaría estudiar una licenciatura por la vida universitaria, no por la educación en sí. El ambiente universitario, el pensamiento, el estar expuesto a otras ideas, a pensar cosas diferentes, eso estoy de acuerdo. Pero el invertir para una carrera que crees que eso te va a dar a redituar en la vida, tengo un gran signo de interrogación. Tengo ahora mi hija chica que está en el ejército, tiene 20 años, y cuando ella me dice que no quiere estudiar, ya no la forzo a estudiar. O sea que eso es lo que puedo decir. Eh, no digo no estudiar, digo no estudiar una carrera universitaria en sí, no colgar un título profesional en la pared. Más que eso, yo te puedo decir ahora en Israel al menos, cuando uno presenta un currículum para un trabajo, el tema de la educación ya no es el punto número uno, el tema del título ya no es el punto más importante, sino el de la experiencia. Eh, eh, si uno analiza lo que pasa en Google, en Twitter, en Waze, en todas estas empresas, las condiciones de empleo no es necesariamente tener un título universitario. Interesante, sí, pues sí, pero nosotros aquí todavía estamos en otra mentalidad que creo que eso también tiene que evolucionar. Definitivamente. Es interesante. Y pues ya estamos llegando como al final de esta riquísima plática. Y qué buenas prácticas puede alguien aprender de ti. Eh, yo creo que el tema de la humildad, del saber escuchar, del no tomarse muy en serio, me parece que eso yo lo aprendí a lo largo de mi carrera, que me ha ayudado mucho y pienso que eso es lo que les transmito a todos los que trabajan conmigo. No hay que mostrarle al cliente o al compañero cuánto sé yo, sino cuánto te puedo enseñar. Eso es una cualidad de la que sufrimos o sufren muchos profesionales, en la que el ego no les permite rebajarse, no admitir errores, no arremangarse las mangas muchas veces, de todo mantenerlo desde el Olimpo. A mí me gusta mucho trabajar junto con mi gente, me gusta mucho trabajar con los jóvenes, me gusta aprender de ellos, pero creo que eso es lo que transmito siempre, ¿no? O sea, no se tomen en serio demasiado, no sirve de nada. Sí.
Tienes razón. ¿Y de qué se perdería alguien si no trabajara contigo? De unos chistes fabulosos, de la verdad, nos divertimos mucho, muy buen sentido del humor, y yo pienso que se perdería de un amigo definitivamente, y de alguien que es fair, ¿no? Que es justo. O sea, yo no exijo nada de lo que yo no haría. Entonces, a mí me parece que eso más que nada, la gente que ha trabajado conmigo ha aprendido de mí. Siento que les he dado bastante y lo más importante, que eso no lo comentamos antes, si alguien trabaja conmigo más de 2 años o 3 años, lo echo, lo corro. ¿A poco? Qué Porque si no vaciado. tiene, porque si que no puede quedarse dormido, ¿no? No puede quedarse, o sea, a mí eso es una lección que yo aprendí una vez cuando estaba yo en un trabajo súper interesante, asalariado, con buen sueldo, con una gran oficina y demás. Alguien me dijo, y estaba yo inconforme, ¿no? O sea, algo me hacía falta y no sabía yo qué. Y me dice, mira, este lugar de trabajo en el que estás es como un pañal de un bebé. Dice, es calientito, seguro, pero huele mal. Entonces, Ah, después de un par de años, ya te tienes que ir a tu propio camino. Eso me parece importante. pues qué forma de terminar esta plática. Yo la verdad aprendí muchísimo. Me parece que tu experiencia y tu trayectoria son, digo, fantásticas, muy interesantes por lo que te ha tocado vivir, las experiencias tan diferentes, ¿no? En lo que has hecho. Y yo la verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, y sí creo que eres una mente brillante y ahora sí nos dejaste con muchas ideas para inspirarnos, para seguir adelante y pues sobre todo para aprender cosas nuevas. Hoy sí de plano, a mí sí me rompiste como el paradigma de muchas cosas y yo te agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me encantó reencontrarnos después de tanto tiempo y estoy aquí a tus órdenes siempre. Gracias, Un mil abrazo. gracias y